En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Salmos, capítulo 41, o Salmo 41. Al director, Salmo de David. Dichoso el que cuida del pobre, en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. El Señor lo guarda y lo conserva en vida, para que sea dichoso en la tierra, y no lo entrega a la hazaña de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor, calmará los dolores de su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia, sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento, disimula su mala intención y cuando sale afuera la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí, hacen cálculos siniestros. Padece un mal sin remedio, se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí, haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa de mí. A mí, en cambio, me conservas la salud, me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, desde siempre y por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden dejar sus Biblias cerca de sus escritorios, de sus asientos, de donde estén, para que las vamos abriendo en algunos momentos, porque hoy vamos a leer un poco de pasajes bíblicos. De una vez yo les presento vamos a la presentación de PowerPoint para que terminemos la lección que nos introduce a la poesía en términos generales y a la poesía bíblica en términos específicos. Recordemos que nosotros estamos buscando una respuesta a partir de una idea concreta, la definición de poesía como aquella expresión oral o escrita que cumple las leyes del verso, es decir, la medida y la cadencia. Y nos preguntábamos si ese concepto era aplicable a la literatura hebrea, sobre todo a la literatura bíblica. Y veíamos que esa regla del verso en sus dos vertientes, la medida y la cadencia, absolutamente se transgreden en muchos de los salmos. No hay un salmo que tenga todas las características, por ejemplo, de nuestra literatura española en la época de oro, es decir, en el siglo XV, siglo XVI. Entonces eso nos llevó a buscar otra definición. Se puede definir que hay poesía en las Sagradas Escrituras y habíamos dicho que sí, hay una posible definición, pero que la definición ya no podía ser a través de las reglas del verso, sino a través de otra serie de elementos. Y estábamos en el punto de reflexionar sobre el lenguaje de la poesía y habíamos definido que el lenguaje de la poesía era la imagen. Estábamos hablando de cómo sucede el fenómeno de la imagen en el poeta. Y habíamos hecho como una especie de camino a través de la antigüedad, porque recuerden que la palabra poesía no la rastreamos en la Biblia, sino a través de diferentes expresiones. La palabra poesía es de procedencia griega, hemos definido en el griego eso que significa, y entonces seguimos en el mundo, en el campo griego, tratando de comprender el fenómeno poético, la poesía como fenómeno del lenguaje. Una vez concluyamos ese fenómeno, ya nos introduciremos hoy mismo a el momento del libro el primer libro que vamos a estudiar, que es el libro de los Salmos. Entonces, a continuación, yo voy a hacer la presentación en el momento en que nosotros íbamos en la definición del lenguaje de la poesía como imagen.
Yo había tratado un poema de un español, fundador prácticamente de la época moderna de la poesía, en la cual se hablaba de la inspiración. Él hablaba de la inspiración como un acontecimiento que sucedía al interior suyo, que le permitía trasladarse allí donde ninguno de nosotros se ha podido trasladar, es decir, en lo profundo del abismo del mar, en lo más alto de los cielos, en la chispa del volcán que forma la erupción, es decir, el poeta tiene esa capacidad de ver más allá de lo simple. Y entonces, como se desprende de ese poema que leímos la vez pasada, la inspiración es un estímulo que el sujeto recibe, lo decíamos también en la última clase, pero no es un estímulo cualquiera, es un estímulo vital. Y yo hacía la comparación o la analogía con el aire que entra al organismo y que pone a funcionar, digamos, toda una amplia dinámica de mecanismos corporales. Por ejemplo, quien de ustedes se duerma, puede ser que no le llega aire al cerebro, porque suele suceder. Y entonces el cerebro obviamente intente, la expresión no es para nada ni técnica, ni anatómica, ni médica, pero intenta como apagarse, como que no funciona más y o sea, produce el sueño. Entonces, miren, así como el aire, la inspiración es un estímulo que palpita en el espíritu de aquel que es inspirado, quien para comprender eso que está pasando, es decir, ese aire que le llega, esa inspiración que llega, para comprenderlo debe al mismo tiempo expresarlo, o sea, llega a la vida interna, pero tiene que expresarlo. Y por ello, él debe usar un vehículo de comunicación capaz de decir lo que sucede en su espíritu. Y ese vehículo de comunicación es lo que tenemos escrito en nuestras pantallas, es la palabra imagen. Yo quiero que la signifiquemos o mejor que encontremos un significado correcto, porque imagen puede prestarse a muchas malas interpretaciones. La palabra en cuanto tal es bien interesante si volvemos a ese poema que yo les había propuesto a ustedes. Decía ese poeta, siento irradiar en mí exaltadamente imágenes brillantes como estrellas. O sea, la inspiración, lo que él ve es una imagen. Él utiliza la metáfora como estrellas que iluminan y que lo irradian. Y entonces, para explicar lo que él ve o lo que él percibe, utiliza también la imagen. Si fuese científico, utilizaría simplemente una descripción, digamos, de los hechos. La temperatura, cuánto va, la medida de la luz o la medida del sonido o bueno, este tipo de cosas. Pero el poeta lo que hace es expresar en imágenes la imagen que a él le llega como inspiración. Y de hecho recuerden que la imagen es en consecuencia el lenguaje de la persona inspirada. Es la puesta en escena pues de un acto que está haciendo catarsis de lo que se vive adentro, de las vivencias del espíritu. Y es la creación estimulada por la inspiración. Recuerden que poesía significa, la palabra griega poesía significa poiesis o uno de sus significados es creación. Entonces cuando el poeta expresa o hace purificación de sus sentidos, hace catarsis para expresarse, está creando, crea con la palabra. E incluso hay que ir más allá, porque el poeta no necesariamente crea solo con la palabra, puede crear incluso a través de los gestos. Nosotros estamos acostumbrados a la poesía escrita, pero recuerden que en la antigüedad la poesía no era escrita, la poesía era declamada, si lo queremos decir así, era un acontecimiento de la oralidad. Entonces, si yo veo a un poeta recitando, puedo pensar también que su silencio en algún momento, la cesura que hace entre una estrofa y otra, o un gesto de su rostro, o cualquier gesto de su cuerpo, también lo es imagen, o sea, lenguaje de su propia poesía. Los invitaba entonces luego de esto a que recordáramos a Aristóteles y a que recordásemos también a Platón. Esto simplemente lo digo para reubicarnos un poquito. Donde yo decía que mientras que para Platón
el poeta era un fabricante de ídolos y él los llamaba eidolo o ídolos, eidolopoion, nosotros encontramos a Aristóteles que define al poeta como un eikonopoios y definíamos poios como aquel que hace imágenes, el que fabrica imágenes o que crea imágenes. Mientras para Platón la poesía solo imita, como que hace drama de los sentimientos, pero no pretende generarlos. O sea, es una cuestión del pasado, algo que sucede y provoca en mí la imitación. Yo imito lo que sucedió hace poco o imito lo que le sucedió a alguno. Eso es lo que dice Platón, y por eso para Platón la poesía es una cosa vil, es una cosa desagradable porque imita. Y entonces Platón no comprende que la poesía sea arte, porque realmente la poesía no crea nada nuevo, sino que simplemente repite lo que ha pasado. En cambio, para Aristóteles es todo lo contrario. Si para Aristóteles el poeta es uno que crea la imagen. Y recuerden que cuando yo hablaba de imitación, Aristóteles también nos dice que la poesía imita, pero hay que comprender el sentido de lo que es la imitación. Que es una cosa pues que entre filósofo y filósofo varía, pero llamo la atención sobre Aristóteles. Como estamos ante una introducción al mundo de la poesía, basta saber que la imitación que yo estoy diciendo, que yo estoy señalando, decía yo en la clase pasada, no se trata de una escenificación de la realidad, o como un copiar, digámoslo, en el anfiteatro griego o en el teatro griego, una escena de la realidad. No se trata de representar situaciones, de teatralizar momentos o de retratar situaciones pasadas o acaecidas. Aristóteles entendía la imitación como esa relación que se crea entre la poesía y el mundo del cual toma origen. Yo les coloco un ejemplo. El acontecimiento, pues lo decía la vez pasada, de la luna, de la noche. ¿Qué sería? ¿Cómo teatralizar la luna? Eso ha pasado, pero la poesía cuando ve la luna, o el poeta mejor, cuando ve la luna y cuando explica lo que percibe o lo que siente por el acontecimiento de lo que ve, entonces lo que está haciendo es crear una relación entre eso que percibe y lo que expresa de eso que ha percibido. A eso se le llama imitación. O sea, el arte imita la naturaleza y la imita interpretándola. Proponía yo, por ejemplo, como una imagen muy efectiva, no sé si lo hayan podido buscar en Google o si se les habrá olvidado, la imagen maravillosa de la pintura que se encuentra en un museo de Nueva York de este pintor holandés Van Gogh, La Noche Estrellada. Pinta una noche estrellada que surca el cielo de algo que él está viendo una noche constelada. Pero cuando ves la imagen, no solo se trata de estrellas, pinta de tal manera que lo que le ha llegado a él no es solo las lucecitas en el cielo en medio de la noche, sino el movimiento de la luz. Y entonces imita esa imagen, imita ese paisaje que él pinta, pero describiendo su movimiento. Él no ve la noche como algo sosegado, quieto, sino como algo que se mueve. Ojalá ustedes puedan, si no lo han visto, buscar La Noche Estrellada de Van Gogh para que vean cómo él imita la naturaleza. Bueno, en ese sentido, aunque estoy hablando ahí de arte, de pintura, yo hablo de arte o poesía. Hay un elemento dentro de la realidad que al poeta lo toca, y como lo toca, el poeta tiene que relacionarse con ese aspecto. Por ejemplo, lo que para nosotros podría ser simplemente el mar, para un poeta podría ser todo lo contrario, podría ser el escenario de la vida y de la muerte. Creo que hayan escuchado algunos de ustedes, sobre todo porque tienen casi la misma edad mía, o mentira, yo no sé, no puedo llegar a tanto, pero tienen buena edad, un bellísimo poema que cantaba una trovadora ya muerta, Mercedes Sosa, una poesía dedicada, no la escribe Mercedes Sosa, pero la canta como nadie ella, que se llama Alfonsina y el mar.
Entonces habla del suicidio de esta poeta que va entrando al mar y se pierde en el mar. La canción habla de eso, pero ¿cómo dice eso? No dice simplemente Alfonsina se suicidó en el mar, no lo dice así. Viendo el mar, dice, por la blanca arena que lame el mar. Miren la metáfora, por la blanca arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Verso, medida y todo. Pero miren cómo percibe la realidad o cómo se relaciona con la realidad interpretándola. No nos describe simplemente el mar, nos describe el mar como si fuera, perdónenme, una boca o una lengua que está lamiendo la tierra por la blanca arena que lame el mar, como si la arena fuera el alimento del mar. Entonces miren que la poesía progresa más allá, resignifica las situaciones naturales, las interpreta, y esa es la inspiración que recibe el poeta. El poeta, entonces, la imagen que recibe la expresa con una imagen o con imágenes. No es que dice, bueno, yo como digo que el oleaje barre el mar, no es que él diga eso. No. Voy a pensar a ver cómo me queda más bonito eso. No. El primer código del poeta es siempre la imagen. El poeta no tiene que decir, o el poeta no tuvo que pensar que el mar barría la arena, sino al poeta se le vino en la cabeza que el mar poco a poco se devora la tierra. Y dice, tu pequeña huella no vuelve más, hablando del mar como camino. Entonces miren que las imágenes progresan, el arte imita la naturaleza, es decir, se relaciona con ella y la interpreta. Por tanto, decíamos la vez pasada, la imitación de la poesía pues no es un mecanismo que mira hacia afuera del ser humano inspirado, sino que mira hacia adentro, hacia su interior. Yo miro la realidad pero desde dentro. Y allí es donde la imagen empieza a cobrar vida, es dada la luz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no producimos poesía? ¿Por qué nosotros no miramos desde dentro? Nosotros miramos el sol y es lo mismo. Miramos un paisaje y pues, podrá parecernos lo mismo. Alguno podrá llegar hasta el punto de decir, es bello este paisaje, qué maravilla de paisaje, pero basta. El poeta no, el poeta admira el paisaje, pero también lo admira con su propia palabra. Y lo admira a través de la imagen que le llega. Le llega la imagen y expresa eso en imágenes. Por tanto, y esto hay que definirlo, la imitación de la poesía se realiza a través de la imagen, o lo que es lo mismo, la poesía imita en la imagen. Entonces ya se entiende que la imitación no es simplemente como una copia, como una representación, como un mimo que representa la realidad, sino que es toda una interpretación de la realidad. Por tanto, debo decir yo también, como consecuencia de todo esto, que la imagen es lo sustancial de la poesía, es la sustancia de la poesía, porque sin ella, pues obviamente no podría imitar. La imagen es, en último término, la imagen es el lenguaje de la poesía. Y aquí es donde nosotros habíamos llegado en nuestra última clase del día lunes. Aristóteles entonces, definiendo imagen con este término eikon, de donde recuerden el término nosotros icono, iconografía, está entonces regalándole a la palabra imagen una connotación ulterior, es decir, un significado más. Porque entonces la imagen ya no se trata como de una, digámoslo así, como una especie de reproducción fantasmal de la realidad, como un reflejo de la realidad. No es algo semirreal, fantasmagórico, o no es una simple representación. Eikon es una cosa, decíamos, cuya función redirige la atención a las cosas que se le asemejan. Ustedes han leído el libro del Principito. ¿Alguno lo ha leído? Sí, padre. Bueno, Mauro que me responde. Mauro, ¿tú te recuerdas ese capítulo donde el lobo le dice, el zorro, perdón, le dice al Principito, domestícame? Sí,
ese momento exactamente, sí, padre. Recuerda que pues el principito no entiende qué significa ser domesticado, entonces le pide explicación. Y dentro de las explicaciones aparece un momento muy bonito que habla del trigo. El zorro, bueno, les cuento esto simplemente como para dar un poquito más de cabida o de explicación a lo que estoy diciendo acá. El zorro tiene una relación con las gallinas particular. A él le gustan las gallinas porque las caza y se las come, es decir, las disfruta. Es toda una experiencia de los sentidos. Pero resulta que el trigo no le significa nada. Para el trigo es nada para él. Y entonces hablando de la domesticación, es decir, del crear lazos o relación con el principito, con cualquier otro, él dirá lo siguiente, que el trigo va a tener un significado si el principito crea una relación con este zorro. ¿Por qué? Porque el trigo tiene el aspecto del cabello del principito, es decir, los colores son como el oro, así como eran los cabellos del principito. Y entonces dice el zorro, cuando yo vea el trigo, recordaré tus cabellos. Entonces, en el ver una imagen del trigo que no tiene relación con el principito, una vez se crea la relación con el principito, ese cabello, esos cabellos de oro van a estar siendo evocados en el color oro del trigo. O sea, ya el trigo que antes no era funcional para él porque no le gustaba, ahora lo va a hacer porque cada vez que vea el trigo, él se va a acordar del principito. Bueno, de pronto si no lo han leído, puede que este ejemplo carezca de mucho sentido. Y yo los invitaría a que alguna vez en la vida pudieran leer el libro del Principito porque no es una pérdida de tiempo, es un libro absolutamente valioso en todo sentido. ¿Qué pretendo decir yo con esto? El poeta, al relacionarse con las experiencias, las resignifica, de modo que las cosas se vuelven evocativas. Si me sirve otro ejemplo, nosotros tenemos mucho de eso en nuestra simbología ritual. Les pregunto a ustedes, a ver, ustedes ya están en teología. ¿Qué hago yo, por ejemplo, como sacerdote cuando presido una Eucaristía y empiezan a cantar el Cordero de Dios? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué hace un celebrante? Cuando empiezan Fracciona el pan. fracciona el pan. Fracciona el pan. ¡Pum! Dicen Cordero de Dios y yo lo fracciono. ¿Y eso por qué? ¿Qué relación tiene la imagen Cordero con el fraccionar del pan? Bueno, más allá de que ustedes puedan definir o no, y ojalá algún día definan eso, hay un elemento, un acontecimiento simbólico. Porque si ustedes leen el misal dice que se fraccione el pan cuando se cante Cordero de Dios. O sea que el misal quiere que allí haya un acontecimiento simbólico o poético, porque podemos decir que es absolutamente poético. Cuando yo rompo el pan mientras se dice Cordero de Dios, ¿quién es el Cordero de Dios? Es uno que ha sido quebrado, roto, uno que se parte o que se comparte por nosotros. Bueno, podríamos decir muchas cosas porque la poesía se puede describir de muchas maneras, no de una simple manera. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir yo? Que la imagen o el icon, como ustedes ven acá, es una cosa en sí misma que hace que nuestra atención se vaya hacia lo que se asemeja. Entonces yo rompo el pan. ¿Y eso a qué se asemeja? A un Cordero de Dios o al Cordero de Dios que ha sido roto en la cruz. O que yo mire el trigo y no piense más en un elemento de la naturaleza que crece, sino que piense en el principito con quien yo he creado una relación. ¿Alguien va a hablar? Sí, padre, sería entonces, por así decirlo, pues como análogamente, así como el trigo cobra sentido, por así decirlo, al recordar y al conectarlo, por decirlo así, con los cabellos del principito, así, por ejemplo, el canto del Cordero de Dios adquiere su sentido al fraccionar o al desgarrar el cuerpo del Señor. Bravo, lo que tú dices es cierto. Yo incluso diría algo más, que lo uno no tiene sentido sin lo otro, que las dos cosas se necesitan para adquirir un sentido, porque se pretende decir algo, pero con ambas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque la imagen, como he dicho, no es una representación, no es un fantasma de la realidad. La imagen es una explicación de la realidad.
es una manera de decir la realidad y de decirla con belleza, porque la imagen es siempre bella. La imagen incluso es bella a través de incluso de cosas terribles. Yo propongo una imagen, por favor, vamos al libro de las Lamentaciones, al capítulo 3, lo vamos a abrir. Uso el capítulo de Lamentaciones porque recuerden que es parte de las obras que vamos a estudiar nosotros, entonces la uso también como cita y es poesía. En algunas Biblias recuerden que está después de Jeremías, y en otras Biblias pues no está después de Jeremías, sino que está en la parte de los libros que llamamos poéticos. Vamos a buscar de las Lamentaciones el capítulo 3 y por favor vamos a mirar las imágenes. Miremos la imagen que se encuentra en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Alguien que por favor lea eso, o no, mejor, los 3 primeros versículos. Alguien que lo lea, por favor. Soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su furor. Me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Contra mí vuelve y revuelve su mano todo el día. Hijo, Julio, tú que la lees. Soy el hombre que ha probado el dolor o la aflicción bajo la vara de su furor. O sea, el hombre que se lamenta se describe como uno que ha sido vapuleado, golpeado por el Señor. Te pregunto, Julio, ¿por dónde lo llevó? ¿Cómo decía el texto? ¿Por dónde lo ha guiado? Por las tinieblas sin luz. Por las tinieblas sin luz. Hay un autor, Laván, que dice que este texto no se puede leer sin otro texto, porque este texto de Lamentaciones 3 es un antisalmo, es decir, es lo contrario a un salmo. Ustedes van a recordar otro salmo, por favor, mientras Julio tiene la Biblia en Lamentaciones, los demás vamos a volver a abrir el libro de los salmos, y en el libro de los salmos vamos a buscar uno que conocemos muy bien, que es el salmo número 23-22. Y vamos a leer el verso 4. El salmo lo conocemos, que es el salmo típico del Señor como pastor. ¿Alguno que lea el verso 4? Aunque fuese por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Bueno, ¿qué podemos entonces analizar de ambas imágenes? Laván dice que el Lamentaciones 3 está basado en el Salmo 23-22, pero a manera de antisalmo. Dice lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Para que entendamos esto de la imagen dicha desde dos latitudes diferentes. Para lo contrario se puede ver cuando pues va en un camino tenebroso, ¿cierto? Pues en el valle. Exacto. Y por último, hay como algo muy positivo que es, pues vienes conmigo, que alguien lo acompaña a pesar del sosiego que tiene. Sí. Bien, ese es un elemento, o sea, hay una imagen positiva, incluso si está en un ambiente, en un escenario negativo y los dos están, tanto el que se lamenta como el de este salmo, están ambos en un ambiente de oscuridad. Pero la diferencia es la siguiente. Miremos el símbolo de la vara. ¿Qué hace la vara en el salmo y qué hace la vara en el lamento? O el látigo, porque bueno, se puede traducir también como látigo. ¿Qué es lo que hace en uno y en otro lado? Mientras que en el Salmo Padre sosiegan y generan calma, en Lamentaciones es el que hace sentir el furor. Exactamente. Entonces miren que ambas imágenes hacen ver al que se lamenta como el salmista como si fuera una especie de animalito que está en su rebaño. Pero mientras que en el Salmo el animalito es guiado con el báculo para que no se pierda y entonces el animalito siente sosiego y tranquilidad, en el otro en cambio el animalito es como que obligado, golpeado con la vara y eso es todo el día, porque así lo dice el de la Lamentación 3, obligado todo el día, vapuleado para que camine y llevado por sendas oscuras, o sea que la vara que debería protegerlo es todo lo contrario, se está quebrando en su propio cuerpo. A ver, ¿a qué punto voy yo? Como para un poquito decir eso. Mire que lo que está sucediendo acá es la relación
con un acontecimiento. Es decir, me relaciono con Dios, pero esta relación con Dios tiene dos caras, la del Salmo 23 y la de Lamentaciones 3. En una, la relación es absolutamente positiva, en la otra la relación es negativa. Pero ¿cómo la expresa el salmista? Miren, si Lamentaciones 3 fue escrita después del Salmo, y si es verdad, como dice el autor Labán, que se escribió con base en ese Salmo, pues imagínense que yo estoy sufriendo mucho en la vida, pero mucho. Y el sufrimiento es constante, o sea, no me da sosiego, no me da descanso. Y me acuerdo del Salmo 23 y lo he venido rezando como para darme tranquilidad, pero resulta que en un momento determinado ese Salmo ya no me da tranquilidad, sino todo lo contrario, me causa miedo, me causa espanto, porque en vez de sentir sosiego, yo estoy sintiendo que todo lo que sufro es todo lo que me está mandando el Señor me está matando. Y entonces cojo el lenguaje del Salmo y lo utilizo para decírselo al Señor, como de manera irónica. O sea, allá en el Salmo 23, tu vara y tu callado me dan sosiego, pero aquí me golpean todo el día. No sé si es claro lo que esté diciendo yo. Si alguno no lo tiene como claro, me lo puede preguntar. Pero lo que quiero decir con esto entonces es que, ¿qué hace la imagen? Porque esta es una imagen. La imagen redirige la atención hacia lo que se asemeja. En el uno, el sosiego se asemeja a la vara de un pastor que acompaña en la oscuridad a su oveja. En el otro, la vara se asemeja al dolor que proporciona Dios, que golpea el cuerpo de la criatura del rebaño para que camine, y por un escenario de oscuridad y no luz. Entonces miren, la poesía que imita la realidad causa un efecto sobre todo en quien la escucha. Yo escucho las dos cosas, el Salmo 23 y Lamentaciones 3, y eso causa un efecto en mí. ¿Cuál es el efecto? Primero, captura mi atención, porque veo dos cosas que funcionan irregularmente. Una, cómo debería ser Dios, y la otra, cómo no debería ser Dios. Entonces, captura mi atención y entonces hace que yo sea un copartícipe. Yo me vuelvo participante de esa representación porque en mí produce la catarsis. La imagen me produce catarsis. O sea, yo, por ejemplo, estoy ahogado en mis sufrimientos, cojo el Salmo 23 y me vuelvo el autor de Lamentaciones 3, yo estoy purificando mis sentimientos, mis sentidos, porque es que el dolor no parece que sea un acontecimiento de misericordia, este es un momento de oscuridad, en donde el Señor con su vara no me está guiando, sino que me está vapuleando, me está golpeando. Entonces hay una implicación emotiva. La imitación, o sea, la imagen, me está implicando emotivamente. Entonces, consecuentemente, si la imagen como imitación nace de la emotividad, es decir, de cómo yo desde adentro miro las cosas o las percibo, la poesía adquiere un carácter. Y de allí resulta que en dependencia del carácter que adquiere la poesía, entonces la poesía se puede convertir en un himno, es decir, el acontecimiento interior es de alegría. La imagen que reproduzco es un himno. La poesía adquiere un carácter, pues se vuelve un himno o una tragedia o un lamento o una súplica o un encomio, bueno, se vuelve cualquier género. El género literario es la forma, digámoslo así, que toma la poesía a través de la imagen. No sé si esto sea claro, vuelvo a repetir, si alguno no lo tiene claro me lo pregunta con toda tranquilidad. Pero estoy tratando de explicar el lenguaje de la poesía, cómo funciona ese lenguaje. Una vez se ha percibido la realidad desde adentro, según cómo esté el adentro, se habla, se expresa, se hace poesía, es decir, se adquiere un carácter. Si estás muy mal, pues la imagen que has tenido, la relación que has tenido con la realidad va a imitar la realidad, pero desde ese mismo mal, que podría para otros ser simplemente un bien. Y ante esto que estoy diciendo, a mí me surge una cuestión esencial. ¿Cuál es? Y lo decíamos la vez pasada, si ya la poesía es expresión, o sea, es explicación del mundo interior del poeta, o sea, el poeta ya está explicando, mi pregunta es, y esto fue lo que yo les pedí que reflexionaran para que hablemos un momento, ¿cómo explicar dicha explicación?
Es decir, la poesía. ¿Cómo explicar la poesía? ¿Por qué es necesario explicar la poesía si ya la poesía es explicación? ¿Por qué se hace necesario comprender la poesía si ella ya está explicando? A ver, los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué creen ustedes? Padre, para mostrar la realidad del interior del hombre, lo que está viviendo en ese momento. Sí, eso es verdad, la poesía se hace para eso, pero entonces, ¿por qué yo, que no soy el poeta, debo explicar su poesía? ¿Por qué es necesario explicarla? ¿Sabes por qué lo digo? Porque es que vamos a someternos, digamos así, vamos a tener, digamos, bajo la lupa el libro de los Salmos, que es poesía. Y esa poesía ya explica la realidad, explica lo que le pasa al poeta o al salmista en este caso. ¿Por qué es necesario explicar eso de ahí? Si eso ya es explicación. André, A ver, yo dila. creería que es porque, pues no se tiene, nosotros no estamos teniendo de pronto los mismos sentimientos que tienen aquel autor que hizo los salmos. Entonces no lo voy a entender realmente con el sentimiento que lo hizo el poeta, porque no estoy pasando por una misma circunstancia, pero por medio de la explicación puedo entender un poco más lo que él quiso decir y el sentimiento que él vivía. Ok. Mira, Dylan dice una cosa que es interesante porque entonces abre otro camino. ¿Cuál es el camino? Aparte de la empatía, es decir, que uno pueda tener los mismos sentimientos del poeta y entonces encontrar en la poesía también la propia explicación. Yo decía la vez pasada, a través de un ejemplo, un salmo que a mí, por una circunstancia familiar, hizo empatía conmigo, yo hice empatía con él, de manera que el salmo expresaba o interpretaba en su imagen lo que a mí me pasaba, es decir, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? O desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Esos dos salmos explicaban mi realidad. Entonces, mira, ya era explicación. El salmo servía para que yo pudiera dar expresión o explicación a lo que me pasaba. Ahora Dylan abre otro camino, dice, porque muchas veces no existe la empatía con ese texto o con esa poesía o con ese salmo, entonces se hace necesario el camino de la explicación. Bien, Dylan, gracias por tu opinión. ¿Algún otro, por favor? Padre, para mí es complejo eso, porque si usted me dice que nos está explicando que sobre el autor y por qué otra vez lo tenemos que escuchar en poesía, no sé si difiere un poco de lo que estaban diciendo de Dylan, de expresar aquel sentimiento. Si a veces en algunas situaciones, y usted lo acabó de decir, a veces revivimos algunos sentimientos. Uno puede leer algunos salmos y pueden ser hermosos, y hay otros que uno los puede leer y no contienen nada, o sea, porque el momento que uno está viviendo no contiene nada de lo que se está leyendo. Sí, Mauro, sí, ahí también tú justificas un poco lo que está diciendo Dylan, es decir, hay salmos, no que no digan nada, yo quisiera precisar eso, los salmos tienen mucho que decir, es que a uno tal vez no está en la situación empática con el salmo. Recuerden que la empatía habla de poner la propia pasión junto a la pasión del salmista, eso sería la empatía. Es una relación donde las dos pasiones se juntan y se encuentran. Entonces a veces no hay esa empatía, entonces pues ese salmo no me dice nada. No es que no diga nada, sino que a mí no me dice nada. Entonces, ¿dónde está la justificación? ¿Qué le toca a uno empezar a tratar de entender el mundo que genera ese salmo? Incluso comprender el lenguaje con el cual el salmista se está explicando para poder acceder a eso. Y de hecho, utilizando esto que está diciendo Mauricio y Dylan en este momentico, hay otro autor muy importante que ya lo han escuchado ustedes en el transcurso de sus estudios bíblicos, que es Alonso Shekel. Alonso se dedicó a la poesía, era un filólogo, era también un poeta, y su tesis doctoral fue sobre la poesía, Manual de Poética Hebrea,
que conocimos después todos nosotros y que a los que hemos estudiado la poesía bíblica nos ha tocado también estudiar. Un manual que yo les había propuesto en el momento de la exposición de la bibliografía. En ese manual, observen lo que dice Alonso. Obviamente lo dice también con imágenes, que es lo más lindo, porque explica la poesía con poesía. Miren lo que dice Alonso al respecto de todo esto que estamos diciendo. Él está hablando de la imagen o del lenguaje de la poesía y dice así: llegamos al capítulo más importante y más difícil, la imagen. Miren lo que es para él la imagen. Imagen, gloria, quizás sustancia de la poesía, planeta encantado de la poesía, galaxia inagotable y viva y cambiante. Con esto que está diciendo acá, poniendo esas metáforas de que la imagen es el planeta de la poesía, de la galaxia inagotable, él le está expresando nuestra limitación. Nosotros que si muchos llegamos a la luna y la tocamos, pero que no podemos llegar hacia otras partes. Entonces está hablando de una limitante. El hombre está limitado porque el hombre vive en su propio planeta y la poesía es otro. Y además de que es otro, es una galaxia, no es solo planeta, sino galaxia, donde se contienen muchos planetas. Esta galaxia es inagotable y además, como para que no podamos apresarla en la mano y decir esto es, dice Alonso Shekel, galaxia inagotable, viva y cambiante, o sea que es un lenguaje que está siempre en movimiento, es vivo como un río. Y mire lo que dice acá al final. No es presunción aventurarse a explicar un mundo hecho para la contemplación, la sorpresa y el goce. O sea, él pregunta lo que yo también estoy preguntando, pero a mi manera. Él dice que la poesía está hecha para contemplarla, para dejarse sorprender por ella y para gozarla. Y Mauricio ahorita decía que hay salmos obviamente que no dicen nada en sus palabras. Claro, porque uno no siempre tiene la conexión, uno no siempre se deja sorprender y a veces las propias situaciones de vida pues no lo ayudan a uno a ser empático con aquello que está contenido en una poesía o en el salmo. Entonces mire, así termina Alonso diciendo, quizás habiéndonos condenados a un fracaso irremediable, podamos contornear el argumento para festonearlo de algunas flexiones periféricas. Es decir, esto último, el vocabulario de Alonso es exquisito, y entonces puede de pronto a veces dejarnos como qué fue lo que dijo, pero miren lo que quiere decir. Ya sabemos que estamos condenados al fracaso si intentamos explicar la poesía. Eso es un fracaso. De hecho, si ustedes leen, y por eso hasta van a hacer el ejercicio de leer la explicación de un autor clásico como Alonso, como Krauss, sobre el salmo que han escogido, y después de otro autor que escogerán en un artículo, ustedes van a darse cuenta que ambos explican lo mismo de diferentes maneras y a veces con resultados distintos. Entonces esto es lo que nosotros llamamos el condenado, estamos condenados a un fracaso irremediable, porque intentamos explicar un mundo que es vivo y que es inagotable. Pero entonces, ¿para qué lo explicamos? Y aquí la razón. Para poder reflexionar, así sea superficialmente, en torno a él. Porque la poesía provoca la reflexión. Entonces, más que explicar la poesía como hecho, como lo que está sucediendo en algún momento determinado, es para generar a partir de la poesía la reflexión. Ustedes no se dan cuenta que muchos de nosotros los sacerdotes nunca tenemos en cuenta los salmos dentro de nuestras homilías. Es quizás porque ni siquiera tenemos la empatía con el salmo que leemos. Y no se nos queda, no se nos graba. Cuando la poesía produce la reflexión, si entramos en ella, permite la reflexión, provoca la reflexión. Pues miren, aquí está el gran desafío de ustedes. Si me preguntan a mí cuál es el acontecimiento pastoral de este curso, yo tendré que decir, es eso, cómo la poesía que fue escrita hace mucho tiempo, en una situación concreta de hace mucho tiempo, todavía puede provocar en mí la reflexión. Ese es el salto que tenemos que hacer. Entonces quiero... Hola, sí, dime. Qué pena, padre, antes de que continúe aquí, ¿podría por favor adelantarla a dos anteriores, perdón, atrasar la presentación dos anteriores
Sí, claro. Porque estaba tomando nota de esto primero. Ah, sí, dame un Dios le segundito. pague, padre. Sí, dame un segundito, me devuelvo. ¿Acá Sí, padre. o la No, anterior a esa? la primera. Ah, ok. Dame un segundito entonces. Ay, espérame que es que esto a veces va por donde quiere ir Ahí solo. está. Listo, listo. Yo voy hablando mientras tú vas tomando nota y enseguida me dices que cambie o no la diapositiva. Entonces, miren, queridos muchachos, la poesía que da expresión, que explica, lo que está haciendo realmente no es describir una situación, sino esa situación en el mundo interior del poeta. Volvamos al ejemplo de Éxodo 14 y 15. Mientras que Éxodo 14 explica lo que sucedió, recuerden que hay la narración del paso por el mar dividido en dos partes. La poesía de Éxodo 15 explica lo que pasó, pero en el mundo interior del poeta. No sé si logramos captar las dos diferencias, mientras que la narración puede no captar significa que podría también captarlo, pero generalmente puede no captar el mundo interior de quien escribe. En cambio, en la poesía siempre, sin excusa alguna, debe estar el mundo interior del poeta. Si no lo está, eso no es poesía. Ah, miren, he acabado de definir una cosa. Si el mundo interior no está en la poesía, eso no es poesía. Y es quizás este el elemento que defina poesía en toda cultura, logrando así que la poesía no solo sea el resultado de la sumatoria de las dos reglas del verso, es decir, de la medida y de la cadencia. En consecuencia, la poesía no ha sido hecha para ser aclarada, porque la poesía ya es aclaración. Entonces, si así fuera, sucedería como cuando alguien no comprende el chiste. Julio, que le encanta contar chistes, nos cuenta un chiste. Y yo, que generalmente no entiendo el chiste, le pido a Julio, explícame el chiste. Y ya cuando comprendo el chiste, desgraciadamente ya no río porque lo comprendí, pero ya no me produce la risa. Entonces, ¿qué pasó? La explicación anuló el contenido, el propósito del chiste. Es decir, la explicación no me hace reír. El chiste era para reír, no lo comprendí y entonces cuando me lo explican, pues tampoco río, pero ya lo comprendo. Atención, porque nuestro curso no puede ser como el chiste que yo trato de explicar para poder que se comprenda. No, nuestro curso va más allá de esas explicaciones que eclipsan el sentido o que oscurecen el sentido o que cambian o digámoslo así, ensombrecen o no permiten ver el cometido de una poesía particular. Entonces, conduciendo, como decía Alonso acá, en esta frase de acá, conduciendo a quien estudia, en este caso la poesía bíblica, hacia el fracaso. Explicar para no quedar entendido. Uno a veces lee un libro que explica un salmo, termina uno el libro y uno no sabe, uno no se acuerda del salmo, uno se acuerda de la explicación, pero ya no se acuerda del salmo. O sea, la explicación fue un fracaso. Sin embargo, hay que decir algo, puesto que la poesía hebrea fue escrita en un contexto muy diferente al nuestro, entonces la explicación ocasional es necesaria. Nosotros no somos judíos, empecemos por eso. No vivimos en Israel, empecemos por eso. Entonces, cuando el salmista habla de los cedros del Líbano, ¿qué nos imaginamos nosotros? O cuando el salmista habla, por ejemplo, o el poeta, porque no solo tengo que pensar en la poesía contenida en los salmos, habla de la fuente, del Gijón, del agua que purifica incluso las aguas de sal, del mar salado, del mar muerto. Si yo ni siquiera sé qué es eso, ¿qué puedo comprender? Entonces, miren, en la poesía es necesaria la explicación, sobre todo porque los contextos son absolutamente diferentes. Pero vuelvo a decir, no porque el contexto sea diferente significa que la poesía y poesía bíblica sea imposible.
porque basta que yo tenga empatía para poder comprender el mundo poético. Mauro, ¿ya terminaste o no? Sí, padre, Listo. ya la otra le tomé foto, entonces ya la pude. Listo. Ahora yo me quiero hacer una pregunta para concluir esta introducción que he hecho e introducirlos ya al mundo de los salmos. Me pregunto yo, ¿cómo comprender el lenguaje poético? ¿Cómo comprenderlo? Existe un principio en exégesis que ojalá no se les olvide, que la palabra bíblica puede explicar la palabra bíblica, que un texto se puede explicar con otro texto bíblico. Y de hecho, muchos exégetas en momentos oscuros de su comprensión de los textos para explicar su objeto de estudio, un texto en particular, utilizan otro texto. ¿Cómo comprender el lenguaje poético? Yo voy a hacer el mismo ejercicio. Voy a comprender el lenguaje poético proponiéndoles una poesía. Basta decir que la poesía tiene ese valor, ese propósito catártico de purificación de los sentimientos, del mundo afectivo. Pero la total comprensión del lenguaje poético va a depender de lo que ese lenguaje provoca en nosotros que estamos estudiando el lenguaje poético o la poesía. O sea, la total comprensión no es solamente entender qué le pasó al poeta para que escribiera lo que escribió, sino que la total comprensión se logra cuando yo puedo sentirme apelado por eso que escribió el poeta, y entonces eso que provoca en mí completa la función de la poesía. Recuerden al poeta también Octavio Paz, que cuando ya se los había señalado yo a ustedes, que cuando dice que un autor escribe una poesía le pertenece, pero una vez otro lee esa poesía ya no le pertenece más, sino que le pertenece a aquel que la escribió. Claro, porque cuando la poesía provoca algo en uno, el círculo comprensivo se cierra. Quiero entonces, para concluir esta introducción a la poesía y poesía bíblica, que vislumbremos cuál es el cometido del lenguaje del poeta a través de otro poeta que para algunos o para muchos es un filósofo, y no existirá el que todavía diga que no. Estoy hablando de Miguel de Unamuno, creo que todos lo conocen, lo habrán oído mencionar o no. ¿Hay alguno que no sepa todavía de Miguel de Unamuno? Si lo digo no para que se humille aquí diciendo yo no conozco, sino para decirle al menos un poco quién era antes de proponer algo que él dice. ¿Hay alguno que todavía no sepa quién es él? Bueno, supongo que entonces sí, en el silencio me estén diciendo que todos han escuchado de él. Miguel de Unamuno, recuerden que es un filósofo, o bueno, para quien no lo considere filósofo, es un pensador nacido en España por allá en el 1864 y después moriría en la famosa Salamanca en 1936. Tampoco es que haya vivido mucho, podría haber vivido todavía más, para darnos todavía más. Y resulta que él se preguntaba una cosa que a mí me pareció bien interesante, cómo el filósofo debía filosofar, cómo debería ser la filosofía, cómo el filósofo puede filosofar. Y entonces escribió una poesía que la llamó El Credo Poético. El Credo Poético, que a mí me parece es una meditación filosófica y metafísica, pero bellísima. Pero más allá de que sea una poesía que busca hacerle entender al filósofo cómo debe filosofar, creo, para mi propio punto de vista, que es una poesía para enseñarnos cómo poetizar. Y aquí se las quiero presentar. La imagen que van a ver es la de Miguel de Unamuno y su poesía. Observemos esta poesía, les pido que pongan mucha atención porque con esto yo pretendo explicar, en último término, el evento de la poesía o el fenómeno de la poesía como lenguaje. Dice así: piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra y que cuando en vuelo a los cielos suban, tras las nubes no se pierdan. Los invito a que entremos
en empatía. Es decir, perdonen que yo interrumpa la poesía, la voy a leer toda y que ustedes a través de la poesía ahorita, siendo empáticos con ella, me expliquen entonces el acontecimiento de la poesía, el lenguaje de la poesía. Vuelvo a leer y no paro de leer, por favor muy atentos, incluso miren las figuras literarias, la primera figura literaria que después vamos a descubrir cómo se le llama esto en poesía, que es cambiar el orden de las mismas palabras y cambiar al mismo tiempo el sentido. Mira, aquí dice piensa el sentimiento y después vuelco las cosas, el sustantivo lo vuelvo verbo, siente, y el verbo lo vuelvo sustantivo al final, siente el pensamiento. Pensar el sentimiento y al mismo tiempo sentir el pensamiento. Bueno, vuelvo a leer todo y cada uno ya trate de aferrarse a algo. Piensa el sentimiento, siente el pensamiento, que tus cantos tengan nidos en la tierra y que cuando en vuelo a los cielos suban, tras las nubes no se pierdan. Peso necesitan, en las alas peso, la columna de humo se disipa entera. Algo que no es música es la poesía. La pesada solo queda. Lo pensado es, no lo dudes, lo sentido. Sentimiento puro. Quien en ello crea, de la fuente del sentir nunca ha llegado a la vida y honda vena. No te cuides en exceso del ropaje, de escultor, no desastre, es tu tarea. No te olvides de que nunca más hermosa que desnuda está la idea. No el que un alma encarna en carne ten presente. No el que forma da a la idea es el poeta, sino que es el que alma encuentra tras la carne, tras la forma encuentra idea. De las fórmulas, la brosa es lo que hace que nos vele la verdad, torpe la ciencia. La desnudas con tus manos y tus ojos gozarán de su belleza. Busca líneas de desnudo que aunque trates de envolvernos en lo vago de la niebla, aún la niebla tiene linas y se esculpe. Ten pues, ojo, no la pierdas. Que tus cantos sean cantos esculpidos, ancla en tierra mientras tanto que se elevan. El lenguaje es ante todo pensamiento y es pensada su belleza. Sujetemos en verdades del espíritu las entrañas de las formas pasajeras. Que la idea reine en todo soberana, esculpamos pues la niebla. Hasta aquí la poesía de Unamuno. Ahora yo quiero escucharlos para concluir. Esta poesía ayuda a nosotros a comprender o a responder a esa pregunta que he lanzado ya para concluir este capítulo, cómo comprender el lenguaje poético. ¿Qué piensan ustedes? Algunas cosas de esta poesía pueden no entenderse en primer plano, necesita uno como volver a ellas, pero hay otras que un poco se logran comprender o que mucho logran decir. A ver, cuéntenme ustedes, ¿qué creerán ustedes que Unamuno está diciendo acerca? Bueno, él estaba hablando de la filosofía, pero yo lo enfoco al lado de la poesía. Cuéntenme a ver. A mí me llamó mucho la atención, padre, es ver cómo él señala que el poeta es aquel que en la carne encuentra el alma y que encuentra, a ver, para formularlo al contrario, en la
la idea encuentra la forma, o es al revés. Sí, es al revés, pero funciona también así. Exacto, entonces es como ver la mirada profunda que tiene el poeta, que sabe descubrir como la esencia que subyace detrás de las imágenes. Ajá, ajá. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué perciben ustedes? ¿La poesía es bella, no es bella, se entiende, no se comprende? Porque con esta poesía yo busco concluir este capítulo sobre lo que es el mundo poético. Ustedes también pueden percibir, oh padre, yo no siento nada, no sentí nada, o sentí algo, o me gustó, me pareció muy bella, dice cosas muy de las que Bueno, pueden ustedes, porque también este es un ejercicio de la percepción, la empatía es una percepción y se utilizan los sentidos, ¿no? Cuéntenme a ver. Padre, ese fue la empatía que tiene pues con la imagen, ¿cierto? Que haya su interior, Ajá. Su pensamiento, lo que siente, lo que dice ahorita Mauro. Pues yo diría que lo importante no pues el pensamiento, sino que la idea pues, sino que esa idea viene del alma, que la expresa. Ajá. Bravo, sí, sí, Unamuno ayuda a entender mucho eso, piensa el sentimiento, siente el pensamiento, mire que es muy lindo, es una conexión entre lo que es la mente y lo que se siente, o sea que la poesía en plano está uniendo todo lo que es uno. La poesía une al poeta dentro, o sea, no lo separa, no hay cosas que se piensan y otras cosas que se sienten, no. Al poeta o al filósofo en este caso le toca hacer el ejercicio de unir los mundos. Pero lo más lindo que, bueno, frente a lo que tú estás diciendo es que es un acontecimiento interior y como acontecimiento interior, de alguna manera es lo que le da el alma a la forma, pero también es descubrir la forma del alma. Eso es lo que sucede en la poesía. Bien, había otro que iba a hablar, que no sé quién es, cuando estaba hablando Edison. Sí, Saúl, dale. Pues también siguiendo esta misma línea de todos, es que me llama la atención como, pues, o sea, la poesía es bella y yo creo que también la intención es que no se entienda a la primera leída. Ajá. Porque es también, o sea, hablar de lo profundo de lo que él está explicando. O sea, sí. Es tan profundo que no se lee tan superficialmente. Claro. Entonces, también, o sea, esta misma idea de que hay un espíritu, o sea, que ya subyace dentro de la poesía, dentro del arte, dentro de la idea, más que de lo que aparece a primera vista. Ajá. O sea, la idea, la persona que escribe, la naturaleza misma, sino que hay un espíritu, hay una realidad espiritual que está detrás de toda la realidad. Claro. Pues según el poeta. Claro, bravo. ¿Hay algún más que quiera decir algo? Yo por el momento quiero centrarlos en este pedacito acá, porque me gusta mucho esto que dice acá el poeta. Busca líneas de desnudo, que aunque trates de envolvernos en lo vago de la niebla, aún la niebla tiene líneas y se esculpe. Ten pues ojo, no la pierdas. Miren, el trabajo del poeta es que mientras para unos de nosotros la realidad es como una cosa, como la niebla, que no tiene líneas, que no tiene formas, realmente para el poeta ese es su trabajo, darle forma a la niebla. Mire cómo dice al final el texto. Dice, esculpamos pues la niebla. Y de hecho, cuando ahorita él mismo estaba recitando sobre el filósofo, en este caso yo digo el poeta, decía él que tu tarea no es desastre. Aquí, no te cuides en exceso del ropaje. De escultor, no desastres tu tarea. O sea, el poeta no se encarga de hacer bonitas las cosas, sino de esculpir la cosa. El sastre embellece. A cualquiera de nosotros bien vestido se verá bonito, tenga la cara que tenga y que no se puede hacer nada con ella, pero bien vestido se ve bien. Eso no es la labor del poeta. El poeta no viste palabras, es decir, no se trata de que, bueno, ¿cómo digo mejor esto?
sino que el poeta se expresa con belleza. Y por eso él es un escultor. ¿Y qué esculpe él? La niebla, la idea, lo intangible, lo abstracto, lo que ninguno podría esculpir. Y mire cómo dice, no te olvides de que nunca más hermosa que desnuda está la idea. O sea, en otras palabras, el poeta deja ver la realidad en su extrema verdad, sin ocultarla, sin negarla, y por eso el poeta no miente. Por eso en la Sagrada Escritura encontramos oraciones como de lamento, que le dicen al Señor, incluso poniendo en duda su misericordia y su fidelidad, ¿hasta cuándo seguirás olvidándome? Bien, dicho esto, yo voy concluyendo entonces así el capítulo que nos introduce a nosotros en el mundo de la poesía en términos generales y de la poesía en términos bíblicos. Ahora yo quiero introducirlos, ahora sí, a el libro de los Salmos, porque me parece que era importante que pasásemos a comprender la poesía, porque este curso se llama Poéticos y Sapienciales, que comprendiéramos cómo funciona el mundo de lo poético, para que cuando entremos ya a ver libros en específico, Salmos conmigo, Lamentaciones conmigo, Job con el Padre Pablo y etcétera, entendamos que leer una parábola del Evangelio no es lo mismo que leer una poesía en los Salmos o en el Cantar de los Cantares. Hay dos movimientos diferentes del espíritu, dos acercamientos. Entonces, lo que yo me proponía en esta introducción era disponerlos a cómo nos tenemos que acercar a esto. Y ahora sí, entremos en el mundo de los Salmos, en estos cortos minutos que nos quedan para yo explicarles qué es lo que vamos a hacer en esta introducción que nos va a acompañar. Bueno, el curso realmente es siempre una introducción, no es menos que eso. Pero yo quiero introducirlos ya, ahora sí, a eso, la introducción al libro de los Salmos. Vamos a viajar un poquito por esta maravilla de acontecimiento, porque el libro de los Salmos es más que un libro, es un acontecimiento que registra la historia quizás casi por un milenio completo. Si lográsemos poner la fecha, el salmo más antiguo y al salmo más reciente, casi que uno diría un milenio. Eso es una exageración enorme, pero a mí no me importa decirla. ¿Por qué? Porque recoge muchos momentos de la historia. Bueno, entonces vamos a someternos a esta experiencia magnífica, este acontecimiento que es el libro de los Salmos, y que yo quiero introducirlo o explicarlo a través de 4 preguntas. La primera pregunta que yo me quiero hacer para que nos respondamos nosotros es la siguiente. ¿Un libro sin nombre? Esta es mi primera pregunta, que ya ahorita la desarrollaré. ¿Un libro sin nombre? La segunda pregunta que me voy a hacer es, ¿un libro sin autor? ¿Un libro sin autor? La tercera pregunta que yo me voy a hacer en este momentico es, 150 salmos. 150 salmos. Y la última que me voy a hacer es la siguiente. ¿Qué es este libro? ¿Qué es este libro? Como ustedes ven, las 3 primeras preguntas intentan poner en duda lo que sabemos del libro de los Salmos. Entonces vamos a comenzar. Un libro sin nombre. Bueno, ¿cómo se llama este libro? Le pregunto yo a todos ustedes. ¿Cómo lo hemos estado llamando? ¿Cómo siempre lo hemos llamado? No hay ninguno que me responda. Yo creo que esa sí la respondemos. Hasta ustedes creo que a los de las catequesis de primera comunión les harán esta pregunta. ¿Cómo se llama este libro que vamos a estudiar? Salmos. El libro de los Salmos, claro, obvio. El libro de los Salmos. Pero mi pregunta no es una pregunta inocente, es una pregunta que quiere poner en tela de juicio algo. Porque miren, el libro que hoy recibe el nombre de Salmos, históricamente hablando, ha sido denominado de diversas maneras y se ha denominado de acuerdo a distintas lenguas. O sea, lo que nosotros llamamos Salmos no siempre se ha llamado Libro de los Salmos. La tradición hebrea lo llama así, Tehilim. Tehilim. Tehilim
tiene como significado o como concepto en nuestra lengua alabanzas. No sé si ustedes lo sabían, que el libro de los Salmos en el mundo hebreo no se llama Salmos, sino que se llama Tehilim, es decir, alabanzas. ¿Alguno lo sabía? No estoy tratando de probar la ignorancia de nadie. Estoy tratando de saber si alguno sabía o no sabía este dato, que en el mundo hebreo no lo llamamos salmos, sino Tehilim, alabanzas. Una pregunta, mirando eso, con lo de ese documento que usted nos mandó para estudiar, si no estoy mal, porque hay una tradición muy diferente de lo que usted está anunciando. Me tienes que explicar más, porque esa pregunta está tan general que yo no sabría ni qué decir. Explícame más, ¿por qué es diferente? Si no estoy mal, Salmo no se escribe no Tejimín, sino Mismor. Yo me acuerdo por Mazamorra antes. Mauro, pero es que mira lo que te estoy diciendo, si me hago entender mejor. Mizmor es el término para salmos, sí, pero en la cultura hebrea no se le llama Mizmor, sino que a este libro se le llama Tehilim. Entonces no hay ninguna contradicción con lo que yo estoy diciendo. El libro no me contradice, ni yo contradigo al libro. Estoy diciendo que en la cultura hebrea a este libro se le llamó por mucho tiempo Tehilim, no Mizmor o libro de los Salmos. ¿Me entiendes? Incluso lo que tú estás diciendo explica aún mejor. Tu intervención es fantástica porque ayuda a aclarar más. ¿Cómo se dice salmo en hebreo? Vuélvelo a decir. Si no estoy mal, como Mazamorra. No, pero dilo porque ahorita lo dijiste bien. Mismo. Bravo, Mizmor. Así se dice salmo en hebreo. Pues miren, muchachos, en la cultura hebrea a este libro no se le llama Mizmor o Mizmorim, como diríamos en plural, para salmos, sino que se le llama como Tehilim. Tehilim, que significa alabanzas. O también encontramos otro nombre un poquito más completo, Sefer Tehilim. Sefer Tehilim, que significa literalmente, Sefer es libro y Tehilim, obviamente ya lo acabamos de ver, alabanzas, libro de alabanzas. Y no es un nombre inventado hace poquito, es un nombre muy antiguo. Y ustedes me dirán, sí, muy antiguo, ¿y en qué está? ¿Se acuerdan de Qumran? ¿Alguno sabe qué es Qumran? Yo me supongo que sí, los del mayor deberían saberlo porque en mi biblioteca hubo una maravillosa exposición sobre Qumran y bueno, por los otros no puedo decir nada, pero cuéntenme a ver, ¿se acuerdan de Qumran? ¿Qué es Qumran? Es nada. Son unos textos que fueron encontrados en unas cuevas de hace muchos años. Sí, son textos que el más antiguo de ellos podría provenir del siglo III antes de Cristo. Textos manuscritos que una comunidad, la comunidad esenia, habría conservado en sus bibliotecas en medio del desierto. Cuando llegaría en las invasiones romanas, pues ellos habrían ocultado esos libros de sus bibliotecas, bueno, esos libros, no rollos como ustedes ven acá en la imagen, los habrían ocultado en distintas cuevas y se habrían quedado ocultos. La comunidad esenia se habría extinguido mientras los libros habrían permanecido ocultos en la región desértica de la Judea, junto al Mar Muerto, porque allí estaría o está, como se prueba hoy por la arqueología, ubicado estas cuevas, que son varias cuevas. Recientemente se ha descubierto una cueva más que está en estudio y en estos hemos encontrado también, por ejemplo, un rollo de Isaías de 7 metros y tanto. Pues bien, en Qumran se encontró un rollo que se llama el rollo de la guerra de Qumran. Es un rollo que ojalá lo pudieran leer algún día por curiosidad, que se encuentra en internet. No es muy largo porque lo que se conserva no es todo el rollo, pero se conservan partes, que habla de la guerra de los hijos de la luz y de los hijos de las tinieblas. En ese rollo, que en hebreo se llama Milhamá, en ese rollo de la guerra, se cita al Sefer Tehilim,
es decir, al libro de las alabanzas o lo que nosotros hoy conocemos como libro de los Salmos. Entonces, mire, estamos hablando de un rollo que lo estamos ubicando más o menos un poco antes de Cristo o contemporáneo a Cristo, o sea, mucho tiempo atrás, época un poco antes de Cristo o en el nacimiento de Cristo, que llama al libro de los Salmos no Mitzmorim o Mitzmor, como Mauricio nos lo ha dicho, sino que lo llama Sefer Tehilim. Sefer Tehilim. Entonces miren que el libro ha sido denominado Tehilim o Sefer Tehilim desde la antigüedad, es decir, desde el mismo tiempo de la escritura de los textos bíblicos. Este es el nombre antiguo. Que se llame ahora libro de los Salmos es una cosa que veremos más adelante. A ver, Tehilim, ¿qué es? Tehilim, y ya voy concluyendo porque ya creo que me queda poco tiempo. Tehilim, ¿qué cosa es? Tehilim es una palabra que viene de Tehilá. Tehilá. El título alude a una de las formas de oración de la piedad judía o de la espiritualidad judía y que más tarde se convirtió en un género poético, porque es una de las formas de hacer poesía y se llama la Tehilá, una palabra femenina, Tehilá, que significa alabanza. La alabanza es una forma de hacer oración, de la vida espiritual, pero al mismo tiempo, la Tehilá es un género literario, porque se escribe alabanzas. Alabanza es un género diferente, por ejemplo, a la súplica. ¿Cuál es el problema del nombre antiguo? El nombre antiguo tiene dos problemas y este es el primer problema. ¿Cuál? Que el libro de los Salmos o Sefer Tehilim contiene muchos otros géneros. Es decir, no todos los salmos son alabanzas. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo acá? Que el título Sefer Tehilim o libro de alabanzas no refleja la complejidad y riqueza de su contenido, porque su contenido también tiene lamentos, súplicas, acciones de gracias, entronizaciones de los reyes y otra serie de géneros poéticos. Entonces miren que hay una problemática acá, que el libro contiene muchas más cosas que su título. Su título refleja simplemente una de esas cosas que contiene el libro. ¿Cómo poder explicar esto? Quizás existe una pretensión. ¿Cuál es la pretensión? Que ese título que se le asignó Sefer Tehilim o Tehilim está expresando el propósito del Salterio, del libro de los Salmos, como un movimiento vital que conduce al orante, es decir, aquel que escucha la Torá. Orante es el que escucha la Torá, atención, en las Sagradas Escrituras no es el que está pegado en la camándula, sino que orante es el que escucha la Torá. O sea, es un movimiento vital que conduce al orante, al que escucha la Torá, hacia la alabanza. Pero para llegar a la alabanza hay que pasar antes por una variedad de situaciones a las cuales se enfrenta todo creyente, situaciones como la tristeza, la necesidad, la enfermedad, la persecución, la soledad, la confianza, el agradecimiento. Es decir, para llegar a la alabanza, que es la cumbre de la oración, hay que pasar primero por todo eso. Entonces quizás este título tenga esa función. Decir Tehilim o Sefer Tehilim, libro de alabanzas, tenga como pretensión hacernos entender que el libro nos conduce hacia ese momento de alabanza, pero primero pasando por las otras situaciones, la de la tristeza, la necesidad, la enfermedad, etcétera, etcétera. Y esto que yo estoy diciendo se puede comprobar ¿cómo? Porque miren, esta es la última palabra que aparece en el libro de los Salmos. Ustedes pueden abrir sus Biblias, ir al Salmo 150 e ir a las palabras finales y van a encontrar la palabra Haleluyah, que ustedes saben qué es, ¿no? Pienso que esto no haya que explicarlo mucho. Haleluyah. O sea, lo que yo estoy diciendo que el título Sefer Tehilim no contiene
todos los géneros literarios que están en el libro de los Salmos, sino solamente el de la alabanza. Entonces ese título se refiere más a que hay que pasar por todas las situaciones de la vida para poder llegar hacia el Tejilá o hacia la oración de alabanza. Y de hecho esto se constata porque la última palabra de todo este libro es esa, Haleluyah. Ustedes la pueden probar mirando sus Biblias. ¿Qué es Haleluyah? Recuerden, Halelu, esta primera parte de acá, es un imperativo que significa alabad, y Yah son las iniciales del nombre de Yahvé. Alabad a Yahvé o alabad al Señor. Son las dos iniciales. El nombre de Dios se escribe con 4 consonantes. Aquí tenemos 2, porque es un nombre que por la piedad no debería ser pronunciado. Entonces basta que digamos Aleluya, 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 es decir, alabad a Yahvé. Esto es lo que nosotros conocemos como el imperativo de la alabanza. Cuando decimos en la misa, antes del Evangelio, aleluya, estamos utilizando el imperativo de la alabanza. Y con este imperativo comienza y termina el último salmo, la última poesía que pertenece al género Tejilá, es decir, al género de la alabanza. Esa es la primera problemática que nosotros tendríamos en nuestro texto y concluyo la clase de hoy enunciando la segunda problemática. ¿Cuál es la segunda problemática? Recuerden que la primera es un nombre que no acoge la complejidad de géneros literarios, porque el nombre solamente significa el género de la alabanza. Sefer Tehilim, libro de las alabanzas, mientras que el libro de los Salmos contiene más géneros literarios, más formas de oración. Pero acabo de explicar quizás por qué sea eso, porque todo conduce hacia la alabanza. La segunda problemática es la siguiente. Y se encuentra en esta palabra, la palabra Tehilim. La palabra Tehilim, como ustedes la ven acá, es un sustantivo masculino plural. Sustantivo masculino plural. Que procede de otra palabra, Tehilá. Tehilim significaría alabanzas en plural, procede de la palabra Tehilá, que significa alabanza, pero en singular. ¿Cuál es el problema, queridos muchachos? Que realmente el plural de la palabra Tehilá no es Tehilim, sino que el plural es un plural femenino, Tehilot. Tehilot. Esta debería ser la palabra correcta en plural, Tehilot. Pero el libro de los Salmos ha sido llamado Tehilim, con una forma masculina. La palabra en singular es femenina, Tehilá, y su plural debería ser Tehilot, es decir, alabanzas, pero resulta que el libro ha sido llamado con un plural muy extraño, un plural de género masculino, Tehilim. ¿A qué punto voy yo? El nombre del libro parece en consecuencia un error gramatical y no sabemos la razón exacta que motiva que la tradición hebrea admita que el plural de Tehilá, alabanza, sea Tehilim en masculino y no Tehilot en femenino como debería realmente ser. Entonces, atención con esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es quizás una razón? Pues muchas han sido las interpretaciones que se han dado, ya con esto sí concluyo. Una de las interpretaciones dadas es que de acuerdo al contenido del libro, quizás se buscó un título único para estas oraciones que son únicas. Porque aparte de los salmos que tenemos dentro de este libro, hay muchos otros salmos, desperdigados por las mismas sagradas escrituras, y habrá muchos otros que no se habrán incluido en el libro. Entonces, estas son oraciones únicas, privilegiadas, particulares, que necesitaban un título también peculiar para diferenciarlo de los otros Tehilot, es decir, de las otras alabanzas que existían en el medio. Quizás esta sea una razón. Otros autores explican que este extraño título pretendía hacer ver al Salterio no solo como colección de alabanzas, como
decíamos en el anterior punto. Y por eso es mejor no utilizar el plural correcto tehilot, sino el plural aparentemente incorrecto tehilim. Dicho esto, hay muchas otras razones que intentan explicar por qué el libro se llame Tehilim, a pesar de que no contengan el libro todo alabanzas, porque el libro contiene más que alabanzas, y a pesar de que Tehilim sea una forma plural masculina de un sustantivo que es realmente femenino. Bueno, hasta aquí vamos a llegar a la clase del día de hoy.